¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Miren, miren esta paquetería. ¡Qué belleza es! Tranquilamente una carpetita, pero si unimos piezas, porque en definitiva formamos una especie de cuadrado, podemos hacer caminos de mesa, manteles, la más audaz, el más audaz, una mantita, un pie de cama. Miren qué belleza, belleza, belleza. Esta carpeta contiene mucho relieve, estas flores que son adorables, súper, súper delicada, muy bonita. Está tejida con hilo de algodón rústico, así que pueden tejerlo con esto, con hilo macramé, o si quieren hacer una mantita calada, lo pueden hacer con alguna lana entre fina y de un grosor medio y la hacen una mantita para los más audaces, pero miren qué belleza lo que quedaría esto. Bien, para hacer esta mini carpetita vamos a hacer primero las florcitas y luego empieza toda la composición. Entonces, tengo mi agujita que puede ser un 0, puede ser 1, 1,75, hasta un número 2, si van a tejer con un hilado fino. Yo voy a tejer con este hilo rústico de algodón, pero es finito, ¿ven? Entonces, primero vamos a hacer el centro. Si ustedes quieren, hacen los 4 centritos para empezar a hacer la carpetita. Si quieren hacer más, pueden trabajar en serie. Vamos a hacer el centrito. Yo elegí este amarillo bien, bien clarito. Ustedes van a elegir los colores a gusto. Incluso pueden cambiar el tono de la florcita, como voy a hacer yo. Aquí esta es en color fucsia la flor. En la próxima que voy a hacer voy a tejerlas con este color lila y así ustedes pueden ir cambiando los colores. Y si no, lo tejen con el mismo color, lo van repitiendo. Entonces, para este centro vamos a hacer un anillo, pero de cadenas. Porque si notan, queda abierto, ¿ven? Queda como gordito ahí, porque va relleno, y abierto en el centro. No tiene un anillo mágico. Entonces vamos a tejer 6 cadenas. Tengo 3, 4, 5, 6 cadenitas y cierro. Lo bonito de estas flores es que si hacen el centro lo hagan de otro color. Puede ser amarillo, puede ser cualquier otro color que haga contraste con los pétalos. Entonces cerré y dentro de este anillo voy a hacer una cadenita. Tejo 10 puntos bajos. Para el centro es todo. Así voy tejiendo hasta completar 10 puntitos bajos, luego cierro la hilera y corto esta hebra. Me quedo tejiendo. Acá tengo el centro, cerré con un punto deslizado, nudito y llevé la hebra hacia atrás. Ahora vamos a trabajar sobre estos 10 puntos para rellenar con pétalos. Entonces vamos a hacer así. Dejo una pequeña hebra ahí. Voy a hacer un puntito bajo. Primero una cadena de ajuste y tejo mi primer punto bajo. Voy a subir con 2 o 3 cadenitas según el alto que tengan ustedes, dependiendo el grosor del hilado. Acá, como este primer punto bajo siempre resulta un poquito más alto, simplemente subo con 2, pero luego me voy a manejar siempre con 3 cadenitas. Eso es por una elección mía. Ustedes fíjense según cómo van tejiendo. Ahora, ya tengo la altura que estoy necesitando, que sería para la altura de una vareta. Vamos a tejer un punto nuez con 5 varetas. Las vamos a tomar todas aquí, en este mismo punto. Y tejo 1, 2. Vamos a llenarlo bien gordito para que forme este pétalo. Entonces con 5 varetas va a andar bien. Tengo 4 y una más, 5. Este punto lo hicimos muchas veces. Pueden verlo en nuestro canal, en muchos trabajos. Ahí dejo el rulito, vuelvo a buscar la primer vareta. Engancho el rulito y paso. Ahora sí voy a bajar con 3 cadenitas. Y bien pegadito a este punto, tejo el punto bajo. Este va a ser
el punto de separación entre pétalo y pétalo. ¿Ven? Así les tiene que quedar con mucho relieve esta belleza. Levanto 3 cadenitas. Y aquí, en el punto que sigue, tejo otra vez 5 varetas. Este puntito así en relieve, para esta flor son 5 en total. Ahí tengo 4. Voy a soltar un poco de hebra. Y 5 varetas. Vuelvo a la primera vareta, busco el rulito, cierro. Bajo con 3 cadenitas al punto que sigue. Así ustedes tienen que lograr tejer 5 de estos petalitos, que vendrían a ser los pétalos de esta belleza de flor, que queda tan dulce, y el trabajo final precioso, súper delicado, que ustedes lo van a poder emplear en muchísimos proyectos. Ahí, ¿ven? Es simplemente repetir este movimiento hasta lograr tener los 5 pétalos, como tiene cada una de estas florcitas. Cuando llego al final no corto la hebra porque les quiero contar un detalle. Miren, acá tejí las 3 cadenitas y voy a cerrar donde tenemos aquí el punto bajo con un punto deslizado. Lo pueden tomar ahí o lo pueden tomar directamente en la base. Pero no vamos a cortar la hebra cortita, porque con esta hebra voy a empezar a unir cada una de las flores. O sea, esta la voy a unir, si tendría, yo ya las adelanté, ya uní 3, pero si tendría que unir esta con mi segunda flor, siempre vamos a dejar una hebrita larga para poder coser. Entonces dejo una hebrita larga, porque esta, como es la última flor, tengo que coser en 2 puntas de pétalos. Entonces, así voy a enhebrar una agujita. Me falta todavía esconder la colita de inicio, pero ya lo voy a hacer, esta colita. Y esta hebra la voy a llevar por dentro hasta salir al piquito ahí del pétalo. ¿Ven? Así. Ven que no quiero que... Eso no quería, que me enganche el pétalo. Acá voy a hacer simplemente una vueltita como para que se ajuste y lo doy vuelta. ¿Ven? Este extremo yo supuestamente tengo que tejer otra florcita más y la voy a unir. Y ahora se las muestro porque yo adelanté este trabajo. Es muy simple. ¿Ven? Acá tengo 3 más. La composición es de 4 florcitas. Entonces, cuando terminé de tejer, esta la tejí entera porque era la primera. Cuando terminé de tejer esta, dejé una hebra y uní ahí las dos apenas con una puntadita estos 2 pétalos. Cuando terminé de tejer la tercera flor hice exactamente lo mismo, pero miren cómo están ubicados. Este pétalo con este y a continuación uní esta flor. Ahora, ¿cuál me tocaría unir aquí? En 2 puntos, porque tengo que unir en esta y en este y en este. Ahí. Miren, así tienen que ir estas patitas, estos pétalos, y adentro me tiene que quedar una especie de cuadradito. Entonces, primero voy a darle una puntadita por acá, voy escondiendo la hebra hasta llegar a este punto y uno totalmente. Entonces, vamos a hacer así. Voy a unir con este pétalo. Si quieren, también lo pueden unir a medida que lo van tejiendo. Cuando hacen acá el cierre de este punto, le dan con la aguja de crochet un punto deslizado y las pueden ir uniendo también. Pero bueno, como esto es muy simple, con una puntadita estamos bien. Acá voy a hacer un nudito porque me voy a mover, como les mencionaba. Ya uní este extremo. Esta no, porque esta la tengo que esconder. Ahora, por detrás me voy a pasar hacia este petalito y termino de unir aquí, para no cortar la hebra. Entonces me vuelvo por dentro, ahí, así no tengo que cortar la hebra. Y salgo al pétalo que tengo, que me toca unir, que sería este. Voy a dar una vueltita ahí para que se ajuste.
porque cuando tiro así no se me frunce la florcita. Y me tocaría unir este pétalo con este, ¿ven? Así, nos tiene que quedar este huequito en el centro. Bellísimo, bellísimo trabajo. Entonces voy a agarrar aquí una puntadita y una puntadita. Estoy del lado de atrás, ¿ven? Del lado de atrás de las florcitas. Voy a hacer un simple nudo. Ahí hice un nudo de más y me quedó un rulito, pero ahora lo voy a solucionar. Hacen un nudito y ya está. Debería haber sido tan fácil. Pero como siempre yo haciendo mis macanas. Acá se me hizo, ahí está. Se me había hecho un rulito. Esta hebra después la van a enhebrar y cortar, la van a esconder. Así que yo acá corto y voy a enhebrar esta colita acá y voy a esconder. Ahí tenemos el centro para seguir tejiendo. Ahora vamos a incorporar el verde. Yo no les mencioné, pero verde y blanco serían la parte, el marco de este grupo de flores, y con el verde que vamos a simular todas las hojitas. Entonces, ahora vamos a tejer con el color verde. Pero me voy a quedar a esconder esta hebra primero. Acá ya tengo las 4 florcitas unidas, ¿ven? Ahí. Ahora vamos a trabajar en estos puntos. Ahí, en los puntos bajos, ahí es donde vamos a pinchar nuestra aguja y vamos a hacer una serie de arcos de cadena. Entonces, voy a empezar por aquí, dejo una hebra para esconder luego. Y acá en el punto bajo, tejo un punto bajo. Tengo que traer la hebra hacia adelante. Ahí, esperen, ahí. Se me quedó. Bueno, lo voy a hacer por delante. Total, después la colita esta la paso para abajo. Acá. Pues si no, quería tejerlo de abajo hacia arriba, imposible. Acá voy a hacer una cadenita de ajuste y el punto bajo. Esto es para unir todas las florcitas y hacerle un centro verde. Ahora, voy a tejer 2 cadenitas y salto al próximo punto bajo. Aquí entre pétalo y pétalo no, al próximo punto bajo. Ahí. Y vuelvo a sujetar con un puntito bajo. Acá está justo el nudito donde terminé uno de los pétalos. Ahí está. Ahí. Va a quedar bien ajustado esto. ¿Ven? Ahí. Este es el trabajo que hice. ¿Ven? Punto bajo, 2 cadenas, punto bajo. Vuelvo a hacer un arco de 2 cadenas y voy en búsqueda del otro punto bajo, o sea, de la tercera flor. Ahí. Las van a tener que apoyar un poquito para sujetarlas. Son muy chiquititas. Ahí. Y otra vez, 1, 2 cadenas y voy a buscar lo que sería la cuarta flor. Ahí está el punto bajo. Y ahora voy a unir esta cuarta flor con la primera. 2 cadenas, giro. Me voy a encontrar con esta colita de inicio, que yo la quería dejar por debajo, pero bueno, ella es rebelde y se quedó por... Esperen, voy a hacer esto. Ahí tira para abajo. Ahí. Y voy a unir aquí sobre el punto bajo con un punto deslizado o directamente donde sujetamos el primer punto, pero con un punto deslizado también, porque no quiero hacer altura con los puntos. Acá mismo voy a hacer una cadenita, tiro, me va a quedar esta colita que también la voy a llevar hacia abajo como la otra que me estaba molestando. Ahí, estas dos luego vamos a hacer un nudito, pero quiero mostrarles cómo quedarían. Miren, ¿ven? Así tiene que quedar la unión, el centro de estas florcitas. Miren qué belleza. Ahora vamos a unir todo el primer marco con hojitas y arcos de cadena, con el mismo verde. Me quedo a esconder estas hebritas. Dejo una colita ahí y vamos a elegir, miren, de donde está la unión de la flor, nos vamos a mover 1, 2 pétalos hacia atrás. Y en este pétalo de aquí atrás voy a tejer así.
un punto bajo, primero hago una cadena de ajuste y hago un punto bajo, ahí. Una cadena y aquí, ¿saben dónde lo sujeté? Porque no se los mencioné. Acá en el costado, en esta cadenita que subíamos para cerrar el pétalo. De este otro lado tenemos la otra cadenita. Bueno, ahí es donde vamos a sujetar el punto bajo. Así. Ahí. Punto bajo, cadena, punto bajo. Ahora voy a hacer un arco de 5 cadenas. 5. Y voy a hacer una hojita. Y la voy a sujetar justo donde se cierra el puntito este que hicimos, este punto no es acá, donde hicimos el cierre, ahí es donde yo voy a sujetar esta hojita. La hojita la vamos a hacer una especie de punto almendra, 4 varetas y las cerramos todas juntas. Entonces comienzo a tejer. Tejo una, la mantengo en la aguja y así hasta tejer 4 varetas. Tengo 2, la mantengo en la aguja, tengo 3, voy a soltar un poquito la hebra, ahí la mantengo y una más, 4. Con estos 4 puntitos vamos a cerrar y formamos la primera hoja. Ajusto con una cadena de separación y vengo a este pétalo que está aquí inmediato, vuelvo a hacer la misma hojita y la sostengo de la misma forma, dentro de ese huequito que se forma cuando cerramos el pétalo. Vuelvo a tejer 4 varetas, pero siempre las mantenemos en la aguja para cerrar todo junto. Ahí tengo 3. Miren que se abren las hebritas de estos hilos. Y una más, 4. Ahí. Ahora cierro todo junto. Cuento 5 cadenas. Ahí. Y volvemos a repetir. Sujeto en este arco un punto bajo. Una cadena al aire y en el arco que sigue otro punto bajo. Bueno, ahí les voy a mostrar. ¿Ven lo que hicimos? Ahora, tengo que volver a hacer un arco de 5 cadenas y otra vez las 2 hojitas. ¿Ven? 1, 2, 3, 4, 5. Y acá, en este pétalo, voy a tejer otra vez esa hojita. O sea, las hojitas no van en todos los pétalos. Vamos a ir saltando. Ahí se me quedó apretadito el punto, la voy a hacer de vuelta. Ahí una. Cuando termine este grupito de hojitas lo van a ver mejor, porque se va a completar. Ahí. Uno más. Está todo muy ajustado. ¿Ven? Ahí. Cierro. Ajusto una cadena de separación y hago la hojita del otro lado. O sea, el movimiento es el mismo, pero no es continuo porque tenemos que hacer en un par de pétalos hacemos las hojitas y en otro pétalo hacemos esos arcos de cadena. Y ahora les muestro. Ven, acá hicimos otra vez esas 2 hojitas. En un pétalo van los arcos a cada lado y en otro de los pétalos viene la unión de las hojitas. Estas hojitas se van a repetir en 4 espacios. Y los arcos también se van a repetir en 4 espacios. Bueno, esto es lo que tenemos que hacer, repetir. Acá vendría el punto bajo, cadena, punto bajo y nuevamente el arco. Y comienzan las hojitas. Voy a hacer una vareta y lo apoyo ahí para continuar. ¿Ven cómo les tiene que ir quedando? Es repetir exactamente lo mismo hasta dar toda la vuelta. Cerramos con un punto deslizado una vez que terminamos aquí y cortamos la hebra, porque con el verde acá en esta hilera ya terminamos. Una vez que tenemos ya todas las hojitas
ubicadas en su lugar. Ahí. Vamos a trabajar aquí dentro de este arco de una sola cadena que hemos dejado cuando hicimos punto bajo, cadena, punto bajo. Después venían las hojitas. Bueno, acá vamos a empezar con el color de fondo. Yo elegí el blanco, puede ser cualquier color manteca, el color que ustedes quieran, porque ustedes van a combinarlo como más les guste. Acá voy a hacer un grupito de 3 varetas. Comienzo con la primera. Ahí. Y ahí. Un grupito de 3. Acá en el arco más largo, este de 5 cadenas, vamos a tejer varetas, pero no vamos a dejar ninguna cadena de separación. Simplemente comenzamos a tejer 9 varetas en total. Ahí tejí las 9 varetitas que entran en este arco. Aquí, en el arco que queda entre hoja y hoja, vamos a tejer otra vez un grupo de 3 varetas. Recuerden que no tienen, se me enredó la colita, no tienen que dejar una cadena de separación, simplemente continúan tejiendo varetas. Así de la misma forma hasta dar toda la vuelta. Nuevamente me encuentro con el arco de 5 y vuelvo a tejer 9 varetas. Simple. Es un trabajo simple, pero la verdad es precioso, súper delicado. A mí me encanta hacer carpetitas y estos trabajos así delicados quedan muy bonitos. Bueno, tengo 3, 4, 7, 8 y 9. Otra vez me encuentro con este arco de una cadena, vuelvo a tejer el grupo de 3 varetas. Bueno, hasta acá me voy a detener para mostrarles, pero ustedes tienen que seguir tejiendo de la misma manera. 3, 9, 3, 9, ¿sí? Cambia cuando estamos en el medio de las hojitas y cuando estamos aquí, pero las varetas se hacen igual. Así que me quedo tejiendo hasta dar toda la vuelta. Así tiene que quedar esta mini carpetita. Ahora viene una serie de arquitos. Esos arcos son de 3 cadenitas. Entonces, aquí en este grupo donde están las 3 varetas, voy a venir por debajo, tejo un punto bajo y un arco de 3 cadenas. Ahí. Cierro con un punto bajo también en donde termina este grupito, ¿ven? El de 3 varetas. Ahí va un arco. Vuelvo a tejer 3 cadenas. El otro arco va a ir separando de estas 9 en el medio, entre estas primeras 3 varetas, ahí voy a tejer un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas y otra vez separo de estas 6 que me quedan en el medio y tejo un punto bajo. ¿Ven? Tenemos que ir por dentro de las varetitas aquí. 1, 2, 3. Vengo a este grupito donde hay 3, paso por debajo, punto bajo. 1, 2, 3, vengo de este lado y otra vez me encuentro con el grupo de 9 varetas. Entonces los voy a separar en 3. Ahí. Y los arquitos siempre de 3 cadenas. Bueno, así de fácil, así de simple, vamos a ir dando toda la vuelta. Y con estos arcos ya preparamos el camino para la última vueltita que se viene, que es preciosa. Me quedo tejiendo. Bueno, mis amigos, miren, acá llegué al último arco. Estoy profundamente enamorada. Ya con esta pieza sueño una manta, les digo que sueño. No sé, dentro de 1500 años la puedo terminar, pero queda divino esto. Este último arco lo voy a cerrar, miren, me falta un arco ahí. Lo voy a cerrar con una vareta, porque yo me tengo que quedar ubicada a la mitad de este arco. Para empezar a hacer la última hilera, ahí. Tejí una vareta. Entonces, por aquí abajo voy a pasar mi aguja y tejo el primer punto bajo. Y voy a trabajar dentro de este arco, donde está este grupito de 3. Bueno, ahí con varetas. Voy a tejer 3 varetas. Ahí. Todo dentro del mismo arco.
una cadena al aire y 3 varetas en el mismo arco. Miren qué belleza. Vengo al arco que sigue y tejo un punto bajo para bajar este abanico. ¿Ven? Así, cuando lo bajo con un punto bajo, entonces se forma bien el abanico. Y vuelvo a repetir este abanico en este arco central. ¿Ven? Ahí. Del punto bajo salto al arco y tejo otra vez 3 varetas. Ahí. Una cadena al aire y 3 varetas. Les mencioné que esto lo pueden tejer con lana y ahí sí sería una manta de ensueño. Ahí, para los que se quieren dedicar a hacer estos tejidos para vender. Miren qué belleza, un trabajo así súper fino, delicado. ¿Ven? Ahí, vamos a ir llenando con grupitos. Entonces, en un arco vamos a tejer el punto bajo para bajar el abanico y en el arco que sigue hacemos el abanico. Y así le vamos dando terminación, le vamos haciendo este marco precioso que la hace súper delicada a esta carpetita. ¿Ven? Así hasta dar toda la vuelta, me quedo tejiendo. Bien, mis queridos amigos, miren lo que es esto de dulce, de amor. Qué belleza cómo queda este trabajo, me encanta. Yo ya escondí la hebrita, siempre cerramos con un punto deslizado cuando termina la hebra que está aquí. Escondemos la hebra por detrás, ¿ven? Que quede bien prolijito, como dirían las tías antes, por donde mira la suegra. Miramos por detrás, que quede todo muy prolijo. Y también les mencionaba, lo pueden hacer con el material que quieran, los colores que ustedes elijan, y la pueden hacer de muchos colores o simplemente combinar un par nada más. La verdad que queda divina, vale la pena con el material que a ustedes más les guste porque siempre va a quedar bien, va a quedar hermoso y súper vistoso. Espero que lo hayan disfrutado, este trabajo divino. Yo lo disfruté un montón y lo disfruto mucho más compartiendo con ustedes estas bellezas. Les dejo un besito, nos vemos en otro tutorial. Muchísimas gracias. Chao.